Bueno, la bienvenida para el doctor Jorge Barrera. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. El agradecido soy yo y, como siempre, compartir un tema que es de actualidad en la medida en que tiene una repercusión pública importante, pero el Instituto de la Legítima Defensa como tal es un instituto tan viejo como el derecho penal, con lo cual la única diferencia entre la situación planteada en estos últimos años y la situación que siempre ha planteado la legítima defensa es la importancia de los medios de comunicación, que le dan hoy una relevancia mayor a los temas penales que lo que sucedía hace unos años atrás. Si uno analiza, y no tantos años atrás, 20, 30, cuando íbamos a facultad, los temas penales normalmente eran discutidos en las cátedras, eran discutidos en las aulas de enseñanza, estaban reservada esa discusión penal a la academia. Hoy los temas del derecho penal forman parte de la cotidianidad, forman parte del análisis en la mañana, quien está desayunando, en los asados y en las reuniones de los fines de semana. ¿Por qué? Porque en Uruguay y en el mundo se está dando un fenómeno que muy bien lo describía con clara precisión Jesús María Silva Sánchez, un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que estamos viviendo tiempos de derecho penal. Porque a veces creemos que es a través del derecho penal que se solucionan los problemas de la sociedad. Entonces a veces se le exige al derecho penal soluciones para otros ámbitos que no son del ámbito penal. Temas de justicia social se solucionan con políticas sociales. Temas educativos se llevan a cabo con políticas educativas. Temas de realizar acciones ejemplarizantes o de justicia social se llevan a cabo por otras herramientas. Y a veces normalmente lo que antes el derecho penal era, y para mí sigue siendo, la última respuesta que tiene que existir en una sociedad frente a un problema, hoy está siendo tapa de noticia, de análisis, porque hay una tendencia a que sea la primera herramienta. Vos tenés cualquier conflicto y enseguida la respuesta es llamemos a la policía, denunciemos el hecho. O sea que los temas del derecho penal y la legítima defensa en particular no son nuevos, están legislados, bueno, nuestro código del año 1934, con lo cual es un viejo instituto que forma parte del análisis de cualquier teoría del delito y que hoy tiene una popularidad porque evidentemente el derecho penal ha sido más popular y se ha democratizado la discusión. Fíjate que las discusiones sobre temas de pronto que antes eran netamente técnicos, hoy forman parte de la mesa familiar. Y eso tiene una ventaja, que es que democratiza la discusión penal, pero puede tener una desventaja y un peligro, que es buscar soluciones mágicas o dejarnos llevar por soluciones que de pronto se pueden analizar y llevar adelante en este panel o en esta charla con el televidente y con ustedes, pero que de pronto uno puede decir, bueno, yo actúo en legítima defensa porque le escuché en el programa y estaba en Canal 10 en Arriba Gente el doctor Barrera, que para él esta situación es legítima defensa. Y realmente eso puede ser un peligro para la sociedad en la medida en que hay que distinguir lo que es la legítima defensa de la justicia por mano propia, a de sustituir lo que en una democracia existe como ámbito para resolver los problemas en una sociedad, que es el Poder Judicial. Es ahí donde se resuelve y no en la justicia por mano propia, porque el vivir en sociedad implica delegar determinados poderes, entre ellos el de hacer justicia, ¿no? Y está clara, digamos, negro sobre blanco en el papel la legítima defensa, o tiene claroscuros. Por ejemplo, la semana pasada estaba acá el doctor Langón y si bien no vino convocado por este tema, aprovechamos que lo teníamos para hacer la última pregunta sobre el caso puntual del barrio Fraternidad, donde él no quiso ingresar demasiado porque no tenía todos los detalles, más allá de lo que había surgido a nivel de los informativos de televisión, pero dijo que en algunas situaciones la legítima defensa puede dejar algunos claroscuros que, en definitiva, en algunas situaciones pongan en entredicho el instituto. Mirá, y no es que quiera hacer una propaganda sobre un libro, pero justamente con el doctor Miguel Langón escribimos un libro que se llama Cuestiones de Dogmática Penal. Ese libro, ¿cómo nació? El profesor Langón es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Montevideo, yo soy profesor en la Universidad de Montevideo, y él estaba dando a sus alumnos una clase sobre legítima defensa. Y en la clase, una clase muy participativa, el profesor Langón me dice, Jorge, ¿tú qué opinás con respecto a este punto? Y le digo, doctor, yo tengo discrepancias.
Era sobre un tema que ahora vamos a tocar, digamos, de la racionalidad del medio empleado para repeler, digamos, una agresión. Claro. ¿No? Entonces, le digo, yo tengo discrepancias. Y a partir de ahí se formó un dialogado que duró 2 clases y que como grabación de ese dialogado publicamos ese libro sobre cuestiones de dogmática penal, en el cual está la discusión sobre cuál es el límite en la racionalidad del medio empleado para impedir una agresión o para repeler un daño. Entonces, si me estás agrediendo con una onda, no voy a responder con una metralleta. Entonces, ahí está el tema. Entonces, ahí, primero, si es blanco sobre negro, la ley sí es blanco sobre negro, la ley es clara. El tema es cuando luego llegamos a aplicar al caso concreto esa ley, claro. Te pongo un caso muy gráfico. Alguien que estuvo invitado hace unos días, como el doctor Miguel Langón, y quien habla, no tenemos la misma visión sobre el alcance de lo que está significando uno de los 3 elementos de la legítima defensa. Así que, negro sobre blanco en materia, leemos el artículo 26 del Código Penal, no hay dudas. Las dudas, ¿dónde se generan? Por ejemplo, necesidad racional del medio empleado para repelerla, la agresión, o impedir el daño. ¿Qué es necesidad racional? ¿Hasta qué punto irracionalidad? La racionalidad es lo mismo que la proporcionalidad, porque si evidentemente tú tienes un bien vida y lo que te están estableciendo es una proporcionalidad, tiene que existir también un bien vida, pero acá habla de racionalidad. Por lo tanto, la racionalidad no es lo mismo que la proporcionalidad. Son temas que iremos conversando ahora en el correo de la nota, pero lo que te quería transmitir de la pregunta es blanco sobre negro en el texto. Las interpretaciones son distintas en la medida en que, bueno, en el derecho normalmente, cuando se genera actividad doctrinaria y quienes trabajamos académicamente, podemos tener distintas visiones con respecto a este tema. Así que es muy difícil, y en eso comparto con el doctor Langón, a partir de un hecho concreto, poder, sin tener todos los elementos, saber si se aplica o no en ese caso la legítima defensa. Lo que seguramente mucha gente puede estar pensando es qué racionalidad puedo tener en ese momento yo para dirimir sobre la proporcionalidad con la que voy a repeler la agresión, si efectivamente estoy viendo amenazada mi vida y que, o sea, y también la postura muchas veces del televidente es, sí, claro, la racionalidad me la piden a mí, ¿por qué no se la piden al energúmeno que vino a apuntarme en la cabeza? Sí, por eso digo, a ver, acá se tienen que dar 3 circunstancias. La primera es que existe una agresión. ¿Sí se tienen que configurar las 3? Sí o sí se tienen que configurar las 3, porque la legítima defensa opera en nuestro ordenamiento penal de 2 formas. Uno, en este caso, como una causa de justificación cuando sean las 3. Por lo tanto, no hay delito. O sea, en concreto, si se dan estos 3 elementos que vamos a conversar, no hay delito. ¿Por qué? Porque al ser una causa de justificación, estamos diciendo que mi conducta está justificada. Y si está justificada, una conducta no puede ser al mismo tiempo justificada y permitida y, por otra parte, criminalizada. Sí. Es decir, que, por lo tanto, el primer análisis que uno tiene que realizar frente al hecho concreto es si mi conducta tiene los 3 elementos de la justificación. Si faltara alguno de los 3 elementos, pero existen 2, la legítima defensa se llama legítima defensa incompleta y pasa a ser un atenuante. Es decir, que a la hora de establecer el monto de la pena, por ejemplo, en el homicidio, que tenemos una larga carga punitiva que empieza en los 20 meses y luego pasa a la penitenciaría, bueno, le permite al juez también valorar en el caso concreto la existencia de un atenuante como es una legítima defensa incompleta. Entonces, ¿cuáles son las 3 elementos del actuar justificado en el caso de la legítima defensa? En primer lugar, agresión ilegítima. Es decir, tiene que haber una agresión ilegítima. En segundo lugar, necesidad racional del medio empleado para repelerla o para impedir el daño. El tercero, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, porque no parece que uno pueda justificar una conducta si provoca. Exactamente, si uno provoca esa situación y como consecuencia de esa situación de provocación se genera una agresión ilegítima. Es decir, cuando se dan esos 3 elementos, estamos frente a una legítima defensa. Si faltará alguna, estamos frente a legítima defensa incompleta. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde, en definitiva, el operador, el ciudadano, el fiscal, el abogado defensor, tenemos que empezar a trabajar en estos aspectos? Creo que en el de agresión ilegítima parece claro, digamos, la determinación de cuándo hay una agresión ilegítima.
La discusión está en el inciso segundo, que es la racionalidad del medio empleado para repeler esa agresión o para impedir el daño. Entonces está el caso, digamos, paradigmático de una persona está mirando hacia la ventana y ve que están robando su vehículo y tiene un arma de fuego. ¿Qué hace? ¿Tiene derecho a impedir el daño? Es claro que derecho a impedir el daño siempre existe, porque uno no puede por qué tolerar lo injusto. Ahora, esa necesidad, digamos, ese derecho a impedir el daño, ¿tiene algún límite? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar por la espalda para evitar que no me robe el auto? ¿Hasta qué punto o en qué circunstancia se puede establecer que hay una necesidad racional de impedir el daño? Esa es la discusión técnica que va a tener relación con el caso concreto. Cada caso va a tener y entonces, su por lo definición. tanto, es decir, cada uno, además de su decisión, puede tener su postura. Desde mi óptica, yo creo que uno tiene la obligación de elegir el medio menos lesivo para impedir el daño. ¿Hay que impedir el daño? Sí, por supuesto. ¿Hay que repeler una agresión ilegítima? Por supuesto. Está justificada esa conducta. ¿Bajo qué punto? Y bajo el punto de la utilización del medio menos lesivo. Entonces, de esa forma podemos conjugar lo que significa el actuar justificado, el actuar en legítima defensa, con una sociedad en la cual también haya valores fundamentales que se respeten. Y doctor, entonces, si... para evitar el robo de un vehículo, matar a alguien por la espalda, no me suena que sea una conducta justificada. Y si tengo un error de interpretación en el medio que está utilizando quien me está agrediendo... Ahí ya me planteas una pregunta que es la pregunta de examen de facultad para todos los alumnos. Es decir, la verdad que es espectacular porque, digamos, ahí tenemos la teoría del error. Es decir, que toda la teoría del error en cuanto... A ver, es un momento de presión, es un momento de altísima adrenalina, es un momento de nerviosismo y estoy frente a una persona que creo que tiene un arma, por ejemplo. Tengamos dos situaciones. Una situación, por ejemplo, lo que se llama, que está en el propio código, la legítima defensa presunta, que dice claramente, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o sus dependencias o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. O sea que en el caso concreto que planteás, si es dentro de la casa, evidentemente estamos frente a lo que la doctrina llama legítima defensa presunta y entonces el actuar está justificado. Pero en una situación de calle, en una esquina oscura. Si esto se produce en una esquina oscura, y bueno, estamos al caso concreto. Si una persona actúa en error, pero, digamos, es un error de que desde el punto de vista, por ejemplo, es un error de persona, bueno, en este caso operaría así la de legítima defensa. Si es un error sobre las circunstancias concretas, y bueno, yo analizaría que si es una calle oscura, levanta y uno no va a determinar si el revólver es de juguete o no de juguete, si es la mano o no es la mano, si es un cuchillo o no un cuchillo. Ahí estamos en el caso concreto y evidentemente si se da una agresión ilegítima y en circunstancias claramente que no hay otra forma de impedir el daño o repeler la agresión ilegítima, se actúa en legítima defensa. Doctor, me quedó una duda con respecto al ingreso de alguien en mi domicilio o en mi territorio, jardín, fondo o lo que fuere. Igualmente tengo que tratar de medir la peligrosidad. Bueno, no, pero ahí lo que tratamos es, evidentemente, la norma establece que ahí se da, digamos, esta legítima defensa presunta implica que estas tres circunstancias, estos tres elementos sí se configuran. Por lo tanto, no es la misma situación, no es el mismo grado, y es lógico, no es el mismo baremo el que se aplica dentro de una casa que el que se aplica en una calle o el que se aplicaría, por ejemplo, aquí en el estudio. Es decir, termina esta nota, estamos aquí, algún camarógrafo realiza alguna agresión ilegítima, además no se evalúa de la misma forma también cómo es la necesidad de impedir el daño. Es decir, que si en definitiva en el momento en el cual se da la agresión vienen todos ustedes a tratar de impedir esa agresión, yo no puedo decir, bueno, le pego un tiro y lo mato igual porque por si alguno de ustedes no tenía la fuerza suficiente. Claro, es decir, no parecería un poquito... Ahí está la racionalidad. Es decir, que en definitiva el tema es complejo, no en cuanto a la norma,
sino cuando tú analizás la aplicación práctica, ahí es donde tenés que tener y estar en el caso concreto y también ingresar dentro de una cantidad de factores y una cantidad de motivaciones y una cantidad de elementos externos que también hacen que se tengan que tener en cuenta para si el actuar es legitimado o no es legitimado. Pero, es decir, y aparte hay que distinguir una cosa. Sí. Una cosa es la legítima defensa y otra es el estado de necesidad. Porque no necesariamente la legítima defensa es el único elemento que tenemos que tener presente a la hora de ver si una conducta está justificada o no está justificada. Es decir, que tenemos por un lado la legítima defensa, pero por otro lado el estado de necesidad, en la cual sí, evidentemente se requiere una proporcionalidad vida por vida, en la cual indudablemente el estándar, el parámetro, las exigencias son distintas. Por eso digo que en este tema del actuar justificado tiene que marcarse dentro de una política criminal general del Estado, tiene que marcarse dentro de una situación muy concreta y yo siempre creo en los elementos de prevención y creo mucho más en los elementos de tratar no de llegar a un actuar justificado, sino evitar las causas que den lugar a ese actuar justificado. Hay que cerrar la nota, pero yo no quiero dejarlo que se vaya sin preguntarle brevemente, Jorge, respecto a lo que ha hablado el fiscal Jorge Díaz en las últimas horas, en realidad en la reunión de la Comisión de Constitución y Código del Senado, donde planteó la necesidad de abreviar los tiempos judiciales y sobre todo planteaba el tema de haciendo una suerte de crítica a los operadores judiciales, particularmente a jueces y a fiscales, respecto de las ferias judiciales. ¿Qué pensás como un operador del sistema respecto a las ferias judiciales? ¿Son muchos 60 días, o en realidad 45 días parado el sistema judicial? Mira, acá como en cualquier actividad es un tema de cantidad y es un tema de calidad. Si el Código del Proceso Penal se empieza a aplicar bajo la forma de proceso abreviado que está a discusión del Parlamento y que hay una voluntad unánime de aprobarlo, yo lo que comparto del fiscal de corte es que es bueno respuestas rápidas para el justiciable. Forma parte de las garantías el justiciable. Ahora, yo no sé si la discusión está en el número de días en la feria o si la discusión está en tener un proceso penal abreviado, garantista, que le dé soluciones rápido. Fíjate que yo cuando defiendo a alguien, la primer pregunta, si alguien lo procesa, que me hace toda la familia es, doctor, ¿cuánto tiempo le dieron? ¿Cuánto tiempo va a estar preso? ¿Y qué le tengo que contestar en este sistema? No sé, no tengo ni idea. ¿Pero cómo, doctor, no tiene ni idea? No, porque como la prisión preventiva genera un margen de discrecionalidad en un delito escarcelable que no lo sé, y bueno, dentro de 45, 50 días voy a hablar con la fiscalía, a ver cómo evoluciona el expediente, a ver cómo... Y usted entonces, dentro de 60 días, charlamos sobre la libertad. Entonces, eso lo soluciona el número de días de trabajo, quizás sí ayuda, pero la solución de fondo, ¿cuál es? El nuevo Código del Proceso Penal, que a través de un proceso abreviado, yo le puedo decir a la familia, en 30 días usted va a tener una sentencia, en 30 días usted va a tener no solamente un monto exacto del tiempo de prisión, sino la víctima también, la tranquilidad de que se resolvió su problema. Entonces, el tema central que yo comparto con el fiscal de corte es que este proceso penal no puede funcionar más. Es decir, es vulneratorio de las garantías individuales, es vulneratorio de los derechos de las víctimas y tiene que modificarse. Y hay que dar respuestas rápidas. La salida, desde mi punto de vista, urgente, rápida y de fondo, es el proceso abreviado y el nuevo Código del Proceso Penal. Lo otro es una propuesta interesante a discutir, pero no deja de ser una propuesta más dentro de una batería que me parece que es la que tenemos que discutir. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido más que amable. Y nos vemos el fin de semana, ¿no? Y no sé si nos vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de Hay semana, temas que obviaron, tenga fe. Hay temas que hubieron por lógicos motivos. ¿Vamos al estadio? Vamos al estadio. Vamos al estadio y tenga fe que vamos a ganar el 50. ¿Jugamos todos a la misma hora? Vamos a ganar el 50. El 50. Bueno, el doctor Jorge Barrera con nosotros. Muchas gracias, doctor. Vamos cerrando por aquí esta nota.